Participantes a este acto y a esta mesa, en concreto al profesor don Ángel Bamunde, profesor de la Universidad Carlos III, al profesor Pérez Sánchez, profesor de la Universidad de Barcelona y comisario de la exposición, a don Miguel Ángel Foruria, gran maestro provincial de la Logia de España, y al doctor César Navarro. Amigo César, buenas tardes. Y, como siempre, agradecido a todas las actividades que desde la Fundación organizáis y que son tan importantes para la cultura de esta ciudad. Gracias de parte de Pedro Castro, nuestro alcalde, y de nuestro concejal de Cultura, don José Manuel Vázquez. Ella está presente en todo nuestro país en el siglo XIX y sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, cuando realmente es el arranque del mundo masónico. Pero lo que me ha llamado la atención es que hay una concentración del mundo masónico, sobre todo en lo que podríamos denominar el gran arco mediterráneo, desde Gerona, toda Cataluña, el Levante español, Andalucía y en Madrid. Y sin embargo, en el interior, claro que está presente la masonería, salvando Madrid, pero el desarrollo masónico tiene una menor intensidad que en todo ese arco mediterráneo. Y uno se plantea, como siempre, que entender quizás la masonería, exactamente igual que entender el siglo XIX, es quizás entender esa especie de conflicto interno que ha habido en nuestro país entre lo que podríamos denominar tradición, yo más bien emplearía el término inmovilismo, y progreso a lo largo de bastantes siglos de historia de España. Es verdad, esa especie de centro, ¿cómo calificarlo? Inmovilista, quizás el término es exagerado, pero en cualquier caso, de ese centro, ambas Castillas, que de una forma o de otra contemplan la idea de progreso, hombre, con bastante reticencia, y que están encajonados en un mundo de la tradición que les evita a veces poder hacer un canto de la modernidad. Y una periferia, y Madrid, el centro ya puro que es Madrid, que sí sabe en muchos momentos hacer ese canto de la modernidad. Yo muchas veces digo a mis alumnos que nuestro país, España, perdió históricamente las grandes condiciones. El Ayuntamiento de Getafe para hacer posible esta exposición, así como la Fundación César Navarro, colaboradora activa en esta exposición sobre masonería. Sin ellos no hubiera tenido lugar. Naturalmente también tenemos que agradecer al Ministerio de la Presidencia, a la Biblioteca Pública de Barcelona y el Archivo de Salamanca, del cual proceden la mayoría de los documentos que se exponen de los objetos, joyas, bandas, estandartes propios de la masonería y que pertenecen en su mayoría al último tercio del siglo XIX y al primero del siglo XX. Es un material, hemos escogido el material que nos parecía interesante, incluso estéticamente, digamos, bueno, y de alguna manera que al mismo tiempo fuera algo que enseñara, que pudiera mostrar, si no la masonería, porque en una exposición no se puede definir, penetrar y hacer en profundidad por lo menos una aproximación a la masonería, pero sí hacer eso, una aproximación lo más objetiva posible de lo que fue la masonería. Miguel Ángel Foruria tiene la palabra, es grado 33 en la masonería española, tiene experiencia en logias masónicas de Italia y experiencia internacional, y es el gran maestro provincial de la Autonomía de Madrid. Él tiene la palabra. Muchas gracias. Bien, empezamos bien. Cuando el profesor Pérez me llamó el nombre del gran maestro de la Gran Logia de España, pidiéndome ayuda para montar esta exposición en Madrid, pensé en seguir al Getafe. Pensé en Getafe porque aquí está mi buen amigo César, que es uno de los últimos ilustrados en el sentido auténtico de la palabra que quedan en el mundo. Yo diría que es un renacentista en el sentido clásico de la palabra, y sabía que él iba a ser un buen anfitrión a través de su fundación. Aprovecho para anunciar que antes del verano habrá una logia en Getafe, por primera vez desde el siglo XIX.
Y sin más voy a mi ponencia, que no durará más de 18-19 minutos, y por eso me la he escrito para no alargarme. Bien, empiezo por donde debería haber empezado. Buenas tardes. Podría haber enfocado esta ponencia desde la mera exposición de datos históricos, haciendo una relación de fechas e hitos que cualquiera de ustedes sabría extraer de una buena enciclopedia. Bueno, pues ahora me toca a mí desarrollar la ponencia anunciada, que es la masonería en Getafe. Quiero decir que Getafe fue siempre una ciudad culta. Getafe tiene una historia y en el siglo XVIII ya tenía gentes ilustradas, como era el general Pingarrón, que era el general de campo el mariscal de campo de Carlos III, y vivían en ella y en su sociedad pues personas de una gran cultura que conocían naturalmente pues los progresos de la masonería, aparte que estos progresos habían ido viniendo de los generales liberales como el general Prim, el general Ros de Olano, quizá el general Palacio, que pertenecía a estos grupos. No hay constancia de que fuera masón, pero todos sus amigos y compañeros lo eran, y luego también en la época en que Prim dolido con la dinastía de los Borbones por los desafueros que cometieron, y después de la gloriosa, y después de la crisis de las crisis que acaecen al país después de la gloriosa, trata de traer al trono de España e instaurar una monarquía a otro masón, que es el rey Amadeo de Saboya, duque de Aosta, que viene a España y lo primero que encuentra es el cadáver de Prim asesinado, pues por instigación también de la reacción. Esta sensibilidad de Getafe pues se expresa también en que en algún tiempo hubo en Getafe una logia masónica, y al hablar de ello, una logia masónica e instituciones masónicas. Siempre ha habido masonería en Getafe y naturalmente la hay, pero lo que no ha habido después, no hay constatación de que haya habido alguna logia. Yo creo conocer por tradición oral que ha habido logias en la época de la República y antes de ella, pero como no hay una constatación, voy a hablar simplemente de lo que está constatado y huir del memorialismo, que es algo que sí. Como, digamos, la enemistad o la persecución que sufre por parte de la Iglesia, ¿no? Pero lo que no ha dicho, por lo menos yo no lo he entendido, y sí que me gustaría saber, es en la época ya más reciente, concretamente a partir del franquismo, el enfrentamiento o la persecución, ¿a qué causas se debe exactamente? Si el propio Franco, según tengo yo entendido, también era Hay una cuestión. Yo no creo que Franco, me parece que es una leyenda urbana, sinceramente, que Franco alguna vez se planteara seriamente entrar en la logia de la calle del Príncipe de Madrid. Yo sé que esto se afirma una y 100 veces. En torno al general hay múltiples leyendas urbanas que no están documentadas.